Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Despierta. Hoy voy a hablar de un tema controversial pero padre, y es cómo puedo hackear el tiempo. Hay un concepto que me encanta y es cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de construir de forma consciente algo que le llamo la máquina del tiempo. A través del podcast del día de hoy lo que quiero justo es que de manera conjunta nos demos la posibilidad de entender cómo funciona el tiempo. La mayoría de la gente lo vive de manera lineal, vive el tiempo como algo que pasó o algo que va a pasar y nos perdemos por completo de entender que el tiempo es mucho más multidimensional. Ahora te voy a platicar un poquito del tema, te voy a conectar con espacios de conciencia que estoy seguro pueden llevarte a expandirte a un nuevo nivel, a entender y principalmente dominar por completo esta área que es tan importante, ¿no? El dominio del tiempo creo que es una de las áreas que mayor libertad pueden otorgarte como ser humano. Así que, habiendo dicho eso, primero que nada, obviamente, si no te estás suscrito como tal al canal, suscríbete, danos por completo tus comentarios, danos la posibilidad de saber de qué otros temas te gustaría platicar, asegúrate de compartir este contenido y recuerda que la versión larga del podcast lo vas a encontrar solamente en YouTube y en Facebook, así que si nos estás escuchando por Spotify, te vas a tener una versión resumida. Voy a buscar la manera de que tengas lo mejor o algunos tips que puedas justamente utilizar, pero la versión completa la vas a tener solamente en YouTube y Facebook. Así que comencemos con el tema. Fíjate, el tiempo realmente creo que la mayoría de las personas lo viven de manera automática. De hecho, hay un estudio que dice que cerca del 95% de las cosas que hacemos en el día las hacemos de forma automática. ¿Okay? Muchas veces manejas, a lo mejor vas en transporte público, es más, hasta tienes conversaciones con personas que dices que son importantes para ti totalmente en automático. Yo no sé si te has dado cuenta, pero de repente yo me cacho a mí como persona y también cacho a mucha gente cercana a mí comiendo en automático, bebiendo en automático, platicando en automático, y es como si viviéramos tal cual en un piloto automático donde despiertas, abres los ojos y cuando de repente llegas en la noche para dormirte no sabes específicamente qué pasó. Pasó el tiempo, no sabes qué ocurrió y estuviste tan incauto, tan esclavizado de tu conversación interna que no te diste cuenta justo cómo se desarrollaron los días, no te diste cuenta cómo se desarrolló el día en torno a ti. Entonces, es bien importante el tema de entender que al final, ¿cómo es que yo puedo básicamente utilizar el tiempo a mi favor? Primero que nada, entiende que para que el tiempo sea mucho más extenso y puedas sacarle el provecho que realmente puedes sacarle en tu vida, tienes que estar en algo que es presencia. La presencia lo que te da es la posibilidad de hacer mucho más extenso el tiempo. Y es que, justo como decía el buen Einstein, ¿no? El increíble científico Albert Einstein, existe algo que es la relatividad del tiempo. Y es nosotros vivimos la experiencia llamada tiempo de acuerdo al estado emocional en que nos encontramos, ¿ok? Si tú como persona, piensa un momento, si tú como ser humano estás en una emoción, a lo mejor de vergüenza o culpa, ¿cómo vas a experimentar el presente? Lo vas a experimentar lento, lo vas a experimentar pausado, lo vas a experimentar denso. Y esto tiene una explicación, y es que la frecuencia emocional en la que te encuentras va a hacer que tú como materia vivencies la realidad mucho más densa o mucho más ágil. Ahora piensa un momento en el que te sientes totalmente enamorado, a lo mejor estás con la persona que amas, la persona con la que conectas de manera profunda, estás viviendo un momento de conexión inaudita. ¿Cómo pasa el tiempo? Súper rápido. Es como yo justo cuando estoy en estos momentos, me da mucha curiosidad, pero parece que pasaron 3 horas y no me di cuenta. Pasaron 4 horas y no me di cuenta. Entonces el tiempo se vuelve relativo siempre y cuando estemos siendo conscientes de la frecuencia emocional en la que nos encontramos. ¿Okay? Algo que es bien importante es que yo pueda prestarle presencia a lo que sea que está ocurriendo en mi vida. Me da la posibilidad de entender que lo que estamos... hay una frase que a mí me gusta mucho, que en algún momento de mi vida escuché, y es, vivimos tal cual en la eternidad, o somos seres eternos. ¿Por qué? Porque ¿qué es la eternidad? Sino más bien el presente reinventándose de manera eterna. Yo no conozco una persona que haya vivido en un tiempo que no sea el presente. Y aquí es donde justo podemos comenzar a construir algo que te puede dar una capacidad increíble. La mayoría de las personas
Al no vivir en el presente, experimentan de manera permanente lo que sea que está ocurriendo desde un filtro de lo que pasó o un filtro de miedo con respecto a lo que va a pasar. Y desde ese lugar no me permito estar apreciando lo que está frente a mí. ¿Qué es súper importante? Y es, en la medida en la que yo me permito apreciar lo que está ocurriendo frente a mí, tengo la capacidad de crear cosas diferentes. El tiempo presente muchas veces se vuelve cíclico en tu vida porque todo lo que estás experimentando en este momento viene 100% proyectado de tu pasado. Y la mayoría de las personas dan vueltas en círculo. Ahora bien, ¿cómo puedo construir, Jorge, este concepto de la máquina del tiempo y por qué sería importante para mí tener una máquina del tiempo? La máquina del tiempo es conectar con una parte de tu conciencia que tiene la capacidad de no solamente ir al pasado, sino también ir al futuro. Y es que normalmente las personas van todo el tiempo al pasado, pero van al pasado como si estuviesen anclados a él. Muchas veces en tu vida, tú vas al pasado, vas a eventos que te dolieron, tomas por completo la frecuencia emocional de lo que eso pasó, de lo que sea que te dolió, lo que sea que ocurrió, cómo te sentiste y la traes a tu presente una y otra vez. Vamos al pasado para tomar referencia con respecto a lo que fue y la traemos al presente y entonces vivimos esta increíble realidad llamada momento presente como si estuviera siendo una simple proyección del pasado. Pero esto es el interesante, tú ya tienes entonces una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo que a través de tu conciencia puede ir a diferentes eventos, pero no juega a tu favor, juega en tu contra. Entonces tu imaginación y a lo mejor esta parte de tu conciencia, tu cabeza, te juega trampas. Y la trampa permanente que te está jugando es ir a eventos y a hechos de tu pasado y sentir que esos hechos y esos eventos siguen teniendo poder sobre ti. ¿Cómo puedes reformular esto? Punto número 1, y es a través de la presencia. Date la posibilidad de entender que el pasado no te define. No importa lo que hayas vivido en el pasado, no define quién tú eres. Punto número 2, ¿okay? Lo que sea que hayas experimentado emocionalmente hablando, se sostiene por la interpretación que tienes acerca de lo que ocurrió. La interpretación, que es lo que te dices a ti mismo, la forma en la que lo vives tú mismo, justamente la conversación interna que tú tienes con respecto a lo que pasó, te va a capacitar. ¿Qué quiere decir capacitar? ¿Te va a llevar a un espacio de expansión o te va a limitar? La mayoría de las personas viven en un espacio limitado porque su conversación interna es desde un espacio de vergüenza, culpa, enojo, miedo, tristeza. Y estas emociones no te van a dar la posibilidad de estar aquí y ahora creando una realidad totalmente diferente, sino lo que te van a dar es un loop de sentirte desde un lugar que no es realmente poderoso para ti. Entonces, ¿qué es importante? Entender que el pasado no puedo en esencia cambiarlo. Lo que ocurrió no puedo hacer que sea diferente. Pero piensa hoy, en este momento, hechos de tu vida que tienen una carga emocional profunda, que tienen una carga emocional que a lo mejor lo recuerdas. Yo tengo algunos hechos en mi vida en este momento que a lo mejor los recuerdo y me gustaría que hubiesen sido diferentes. Y es curioso porque cuando más centrado estoy en que algo quiero que sea diferente, normalmente más poder tiene sobre mí. Y céntrate en estos hechos y date cuenta que lo que sostiene la emoción no es lo que pasó, sino lo que te dices a ti, la manera en la que resistes y la manera en la que tu conciencia cree que si eso hubiera sido diferente, entonces tu vida sería mejor. Salte de la trampa. Esto es una trampa. Es una trampa que te lleva a un espacio simplemente de repetir la historia hasta que puedas aceptar lo que ocurrió. Muchas veces la razón por la que la vida nos repite la lección es porque no estamos en un espacio realmente de aceptación, porque no estamos operando desde un lugar diferente, sino porque seguimos desde este espacio resistiendo lo que ocurrió. Entonces, ¿qué quiero invitarte? Que es parte de la primera como mitadcita de la construcción de la máquina del tiempo, y es date la posibilidad de voltear y más allá de querer cambiar lo que ocurrió, transforma tu percepción. Y sé que este tema a lo mejor ya lo has escuchado, pero cambia las preguntas que te haces a ti mismo. Fíjate, cuando yo me hago preguntas de baja calidad, como por ejemplo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué fue así? ¿Por qué me ocurrió? ¿Por qué me dolió? ¿Por qué esta persona operó de esta manera? ¿Por qué las circunstancias? Lo que sea que me lleva a un espacio de querer entender algo que ya pasó, lo que ocurre es que la emoción la perpetúo de manera permanente en mi vida. Pero cuando yo subo
las preguntas, cuando yo me empiezo a dar cuenta, y punto número 1, me digo, ¿para qué ocurrió esto en mi vida? Que tiene que ver con un concepto que ya platicamos, que es empiezo a encontrarle y darle sentido a mi vida. Ahí tomo el poder de la interpretación, que la interpretación me va a permitir tener una relación emocional totalmente distinta con mi pasado. Y desde ese lugar poderme capacitar y crear algo increíble. Quiero contarte una historia porque estamos a punto de cortar este capítulo en Spotify y vamos a justamente irnos solamente a YouTube y a Facebook, pero esta historia seguro te va a funcionar y tiene que ver conmigo. En algún momento de mi vida, cuando yo pensaba en la manera en la que fui educado, el haber nacido, el no haber tenido un papá, el no haber tenido como el dinero que me hubiese gustado, me generaba dolor y me daba una energía desde el coraje, ¿sabes? El coraje y el rencor. Y viví mucho tiempo de mi vida siendo víctima de estas conversaciones. Y esto es bien curioso, porque cuando queremos demostrar o cuando queremos pelear con algo que ocurrió, cuando queremos aparentemente ser mejor que lo que pasó, aunque en esencia pareciese que las cosas son diferentes, la sensación de fondo que tenía era exactamente lo mismo, la mismita. Y esto es curioso porque si yo volteo a ver al niño que estuvo peleado con no tener a su papá, ¿okay? Y ese niño específicamente lo traigo en este momento, yo me doy cuenta que aunque en el pasado el niño estaba muy enojado, cuando yo cambio mi conversación y mi interpretación presente, por ejemplo, hoy que yo tengo la posibilidad de voltear y encontrarle un sentido a lo que ocurrió con papá, encontrarle un sentido a lo que ocurrió económicamente. Curiosamente, ese niño que estaba enojado, ahora ya no está enojado. Ahora el niño está en un espacio de alegría y aceptación. Es como si entendiera el niño, porque esa conciencia del niño sigue habitando dentro de mí. Yo no sé tú, pero yo la realidad es que crezco y me sigo sintiendo un niño en un cuerpo relativamente de adulto. Como que pareciese que es la misma conciencia simplemente experimentándose. No se ha ido el niño. Pero la diferencia es que el niño no está enojado, no está triste, no está en reacción. El niño está integrado en mi vida desde un espacio totalmente de aceptación. Y piensa en todos los momentos en tu vida que tú ya has logrado integrar. Ya no está esa persona. Es como si tú viajas a ese momento, si tú viajas a los momentos de dolor y ya reinterpretaste, ya lograste integrar, que esto es lo que se trata. La máquina del tiempo lo que me da es la posibilidad de ir a esos eventos y en lugar de seguir peleados con ellos, poderlos integrar. Cuando tú integras esos momentos en tu vida, lo que es bien curioso es que no solamente en el presente tu vida funciona mejor, sino que también de fondo esas partes de tu vida, si yo vuelto a ver al niño que se sentía abandonado, al niño que no tenía dinero, encuentra un sentido y se siente bien feliz. Porque es como si me dijera, güey, valió la pena el dolor, valió la pena lo que vivimos, valió la pena, y de fondo me manda, es como si yo pudiera obtener una energía que funciona a mi favor versus estar obteniendo una energía que todo el tiempo está intoxicando mi presente. Así que quiero dejarlos con esta historia. Ojalá que tú, si estás en Spotify, puedas justamente reinterpretar hoy algo que te está limitando de manera exponencial. Y si tú estás en YouTube y en Facebook, quédate porque la segunda mitad te va a volver loco. Así que, fíjate, si ya tenemos justo la posibilidad de darle vuelta, integrar partes de nuestra historia, ya tenemos la posibilidad de utilizar esta máquina y entender que cualquier evento que pasó va a tener poder sobre mí con base en la interpretación que yo tengo, y tengo la capacidad de regresar las veces que sea necesario. Entonces ahí la ilusión simplemente se disuelve. Y viene la segunda parte de la máquina del tiempo, porque en este momento presente, donde tengo la posibilidad de conectarme con todo lo que es, también tengo una posibilidad increíble, y es viajar al futuro. Todo el tiempo viajamos al futuro, muchas veces de escenarios caóticos. Yo creo que es un hábito, ¿no? Piensa si no, de manera recurrente, lo que pensamos es lo peor que podría pasar. Y de hecho, la ausencia de decisión que tenemos en nuestra vida es por esta sensación de ansiedad que tenemos con respecto a qué pasa si tomo una mala decisión. Yo no sé si te ha pasado, pero de repente estás sentado en el presente diciendo, ¿y si eso no funciona? Y entonces empiezas a ver como Doctor Strange 25,000 escenarios de cómo la decisión que tomaste terminó siendo caótica y terminaste quemando lo que hoy en día tienes en tu vida y destruyéndolo todo. Estás viajando en el tiempo, pero estás viajando en el tiempo a escenarios que existen, pero que están en una frecuencia baja. A escenarios que existen desde un espacio de vergüenza, culpa, enojo, miedo. Ahora, ¿qué pasaría si en el presente haces el ejercicio de viajar en el tiempo
y esforzarte desde un espacio bien poderoso a imaginar los mejores escenarios. Pero para que tú puedas imaginar los mejores escenarios, tienes que resignificar el pasado. Porque ¿cómo puedo imaginar algo extraordinario si vengo de un pasado donde no le he encontrado un sentido a lo que realmente viví? Evidentemente lo que voy a proyectar de manera permanente son escenarios caóticos, porque no voy a encontrarle el sentido a lo que fue. Entonces, cuando yo tomo mi máquina, esta máquina del tiempo, y me llevo 100% a un espacio, que es el espacio donde las cosas son, todos estamos increíbles, estamos con el corazón lleno, con una sensación, una frecuencia súper elevada, y me llevo de forma consciente a esos escenarios donde todo está funcionando de manera bien bonita y bien poderosa, tengo la posibilidad de traer esa energía, de imaginarme 100% a qué sería poderoso para mí, qué sería realmente valioso para mí. Y no solamente imaginármelo, sino darme por completo la posibilidad de, en este momento, aquí ahora, acceder a esa energía. Normalmente cuando visualizamos el futuro, de repente estamos accediendo a energías súper como bajas de energía, como desde una frecuencia súper baja. Pero también en este momento puedes hacer algo que le llaman reingeniería en reverso, que es hacer una ingeniería en reverso, que es hacer una ingeniería con base en el mejor escenario. ¿Okay? Piensa en cuál sería tu versión más elevada en 5 años. Esa versión que dices, güey, piensa en las 7 áreas, ¿ok? ¿Cómo estás en el cuerpo? ¿Cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás en tu mente? ¿Cómo estás en tu propósito de vida, en el tiempo, en el dinero, en tu espiritualidad? Conecta con esa versión y entonces hazle preguntas que son realmente poderosas para ti. Muchos tenemos el hábito de hacerle preguntas a ChatGPT. Bueno, imagínate que tienes la posibilidad a través de una visualización de imaginarte el mejor escenario y preguntarle qué decisión tomas. ¿Qué decisión tomas si tú estás realmente en este estado de abundancia, de prosperidad, de conexión, de plenitud total? ¿Cuáles serían las decisiones que probablemente en este momento puedes tomar? ¿Cuál es la energía con la que tendrías que vivir? Y principalmente la certeza y la confianza con la que mereces existir. Muchas veces restamos nuestra certeza, restamos nuestra confianza, restamos lo que es realmente importante para nosotros porque solamente accedamos a futuros que vibran en una frecuencia súper baja. Hoy lo que quiero justamente es invitarte a que a través de redefinir tu pasado puedas conectarte con el futuro las veces que sean necesarias y entender que el futuro es algo que de fondo simplemente es un presente que estoy atrayendo de manera permanente, pero lo atraigo a través del secreto de la frecuencia emocional. El mayor atractor del futuro tiene que ver con la emoción en la que me encuentro, no con el pensamiento en sí. Porque fíjate que la emoción es un cúmulo de pensamientos que habitan dentro de mí. Y desde esa emoción estoy atrayendo la realidad. Cuando yo me conecto con emociones que son realmente poderosas para mí, cuando yo me conecto con frecuencias y con futuros que son extraordinarios para mí, entonces puedo crear cosas increíbles en mi vida. Y puedo utilizar a todas mis versiones pasadas para que estén integradas y entonces llegue a crear algo extraordinario. La primera vez que leí este concepto fue en un libro de Chopra que cuenta la historia de Merlín y la historia del rey Arturo. Y justo Arturo le pregunta a Merlín si los seres humanos tienen la posibilidad de viajar en el tiempo. Y Merlín le dice que sí, que de hecho todo el tiempo estamos viajando en el tiempo. No somos conscientes, porque lo que viaja no es la materia, sino la conciencia. Pero tu conciencia de manera permanente está viajando en el tiempo. Y Merlín le dice, ¿quieres ver? Le toca la frente y le dice, piensa en un momento que te dolió muchísimo. Y él piensa en el momento en el que perdió a sus padres. Y se conecta con la emoción y siente la tristeza y siente el dolor. Y le dice, fíjate cómo en este momento Arturo comienza a llorar. Y dice, en este momento estás viviendo exactamente lo mismo en conciencia de lo que en algún punto pasaste. Ahora, céntrate en el futuro ideal. Y Arturo justo lo que imagina es esta mesa redonda con los caballeros, creando no solamente un espacio para él extraordinario, sino realmente un espacio de unidad para la gente en general, que era su sueño. Y en ese momento Arturo se siente empoderado, se siente grande, se siente valiente, se siente con la capacidad de... Y le dice, ¿cuál fue la diferencia? No viajaste físicamente, pero tu conciencia viaja. Y eso es justo lo que te quiero dejar acá. Tu conciencia de manera permanente está viajando entre el pasado, el presente y el futuro. Pero no está viajando de una manera a tu voluntad. No estaba viajando para servirte a ti como ser humano, sino muy probablemente está
siendo algo que está jugando en tu contra. Hoy lo que quiero invitarte es a que entiendas que puedes hackear de manera permanente el tiempo, que puedes hackear lo que estás viviendo y como utilizar el pasado para que vivas el presente de manera mucho más extraordinaria y también utilizar los posibles futuros para llevarte a un espacio de expansión. Quiero cerrar con una frase que me encantó cuando la escribí, que dice: no viniste a sobrevivir los años, viniste a explotar cada instante, conectándote con esos futuros ideales, integrando tu pasado de manera extraordinaria. Despierta. Así que te recuerdo que si no estás inscrito al canal, te inscribas, compártelo, ayudémonos a que esto llegue a muchas más personas, porque al final creo que simplemente estamos recordando un viaje, tú y yo, que es extraordinario. Te recuerdo que todos acá somos uno.